Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias patrocinado por la Fundación BBVA sobre los secretos de las partículas y la física fundamental. En las conferencias anteriores, nuestros compañeros han descrito la investigación realizada alrededor del CERN desde partículas subatómicas hasta conceptos de cosmología general, como son materia y energía oscura. También han profundizado en las herramientas que han hecho posible estos descubrimientos. Y en esta octava conferencia vamos a hablar de esas ventanas en el conocimiento tecnológico que se han tenido que abrir para hacer posible estos descubrimientos y esta instrumentación. En particular vamos a hablar de retos tecnológicos que los expertos en aceleradores y en detectores han tenido que afrontar. Para ello tenemos un conferenciante difícilmente mejorable, que es el profesor José Miguel Jiménez, director del Departamento de Tecnología del CERN. Para introducir su charla hemos creído conveniente darles unas pinceladas, una visión general de dos conceptos fundamentales. Uno, qué tecnologías son las que están implicadas en el ámbito de física de partículas, por una parte, y por otra parte, cuál ha sido la contribución de los grupos españoles a esas tecnologías. Es imposible en el tiempo que tenemos, y tampoco es el motivo de esta conferencia, hacer una visión rigurosa y exhaustiva de ello, con lo cual nos limitaremos a dar pinceladas, breves pinceladas, sobre cada una de ellas con la intención de que la conferencia del profesor Jiménez sea más comprensible. Bueno, una clasificación que a mí me ha parecido correcta de las tecnologías de las que estamos hablando es las que le describo en estas dos columnas. Ya de entrada, lo que podemos indicar es que el conjunto de tecnologías implicadas en estas ciencias es extraordinariamente amplio, posiblemente más amplio que en otras ciencias fundamentales. No de forma rigurosa, pero sí una buena aproximación. A la izquierda, en la columna de la izquierda, he comentado las tecnologías asociadas al campo de los detectores, más al campo de los detectores, a la derecha más al campo de los aceleradores. Pero ya simplemente mirándolas pueden ver ustedes que se barre prácticamente todo el ámbito tecnológico: materiales detectores, sensórica, electrónica, microelectrónica, todas las ramas de la computación y prácticamente todas las ramas de la ingeniería electromecánica, vacío, criogenia, superconductividad. Vamos a intentar dar de nuevo unas pinceladas sobre todo esto. Vamos a pasar de puntillas sobre estas tecnologías para que luego el profesor Jiménez explicite en su presentación qué se ha hecho con ellas. En el ámbito de detectores, yo creo que es riguroso decir que la física de partículas ha contribuido prácticamente a todo el rango de detección de la radiación. Posiblemente se escapen algunos conceptos que sean necesarios en imagen molecular, en luz o en plasma, pero no hay otra ciencia que haya contribuido más en la detección de la radiación. En el ámbito de la electrónica, las necesidades de estos detectores han sido pareja a su complejidad. Y si bien yo creo que no ha contribuido específicamente a esas tecnologías desde el propio núcleo de esas tecnologías, sí ha llevado al límite conceptos de ingeniería electrónica de forma muy profunda, de tal forma que ha conseguido dinamizar diferentes sectores. En particular, desde mi punto de vista, la electrónica frontal de bajo ruido, la electrónica de trigger, la electrónica de adquisición, la integración en ASICs y la electrónica resistente a la radiación. En el ámbito de computación, la física de altas energías ha contribuido en todos los campos, desde software de gestión, software de visualización, por supuesto información distribuida, como todos ustedes saben, códigos de simulación, ingeniería de interacción radiación-materia o ingeniería de CAD electromecánico, y en arquitectura informática creo que han hecho una contribución mayor. La instrumentación computacional que han tenido que poner a punto nuestros colegas de altas energías para tratar datos en el LHC ha sido el motor de las tecnologías grid y el desarrollo de tecnologías grid en Europa. Simplemente un indicio: en la década anterior, el empuje de la física de altas energías ha supuesto del orden de una inversión de 1.000 millones de euros en tecnologías asociadas con grid en Europa. Y el desarrollo de estas tecnologías grid han ayudado de forma significativa a la implementación de tecnologías cloud. En el ámbito de las tecnologías de aceleradores, lo que estaba en la columna de la derecha, yo simplemente les voy a indicar que creo que lo que se han desarrollado en el CERN es el mayor complejo experimental civil de la historia de la humanidad, y creo que el profesor Jiménez dará
datos cuantitativos para reforzar este argumento. Sobre qué hacen los grupos españoles en estos ámbitos tecnológicos. De nuevo, si pensamos en la actividad científica de física de partículas, esta es una distribución aproximada de la contribución nacional científica en física de partículas. La contribución en instrumentación se asemeja bastante a esta distribución, si bien está focalizada en la parte alta de la tabla, fundamentalmente en los grupos con mayores recursos hardware. Es sensiblemente diferente a la de la instrumentación, pero para no dar detalles muy concretos, lo que voy a hacer son pinceladas, voy a hacer ejemplos de cómo grupos españoles han contribuido en cada una de las tecnologías, ¿vale? Voy a seguir la tabla esta, que creo que es una buena referencia a lo largo de la presentación. Empezando por la parte de la izquierda, la parte más aproximada a detectores, podemos decir con todo rigor que en cualquier tecnología de detectores de física de partículas ha habido un grupo español que ha contribuido significativamente. Se pueden dar ejemplos significativos, pero de alguna forma lo que quiero decir es que el retorno que los grupos españoles han conseguido en el ámbito de detección de radiación creo que es muy significativo y también ha tenido contribución a la empresa, como por ejemplo el desarrollo de empresas como Científica, capaz de desarrollar detectores neutrónicos que posiblemente implementemos en SSLund, o un spin-off del IFAE que ha sido capaz de implementar, que ha sido capaz de comercializar lo que yo creo que es una de las tecnologías más avanzadas en detección de rayos X, el proyecto MEDIPIX. En el ámbito de microelectrónica, un ejemplo que creo que es representativo es lo que ha hecho la Universidad de Barcelona en el proyecto CTA o LHCb. Ha desarrollado ASICs que, en colaboración con el CIEMAT, han conseguido ya trasladarlos al entorno industrial español de electromedicina y ha tenido retorno industrial con empresas como, por ejemplo, Hamamatsu Photonics en Japón. También hemos tenido capacidad de hacer spin-offs. Por ejemplo, la empresa Alibaba ha sido un spin-off del IFIC en Valencia y del CNM en Barcelona. Pinceladas de lo que se ha hecho en ingeniería electrónica. Desde mi punto de vista, lo que ha hecho el IFIC en Atlas, lo que ha hecho el CIEMAT en CMS, son contribuciones mayores a la ingeniería electrónica. Han desarrollado miles de placas y han instrumentalizado una parte significativa de los detectores que estaban involucrados. Y también ha tenido retorno industrial. Tarsis Electrónica en el sur, Tarsis Technology, y Seven Solutions en el norte son ejemplos representativos de empresas creativas que aportan ingeniería electrónica a nuestros detectores. De nuevo, en computación científica, la forma de gestión de la información que viene del LHC a través del puerto principal de información en Barcelona, el PIC, y los otros puertos auxiliares han permitido, desde mi punto de vista, implantar en España el capítulo español de la iniciativa GRID nacionales y europea, o también han sido promotores de la Red Española de Ciencia, ambos muy relacionados con la instalación ICTS de tecnologías GRID, una ICTS deslocalizada actualmente bastante viva en España. Sobre las tecnologías asociadas más en el ámbito de aceleradores, le quiero mostrar un mapa fundamental de qué es lo que se hace en tecnología de aceleradores en España. Este es el mapa de los fundamentales contribuyentes a tecnología de aceleradores. 8 institutos distribuidos en toda la península, de muy diferentes naturalezas. Podemos empezar a hablar de centros universitarios como la Universidad de Huelva o la UPC, en la que tienen pequeñitos grupos pero han desarrollado muy dignas contribuciones a componentes de aceleradores. De las pequeñas universidades a nuestro gran centro de aceleradores en España, que es la instalación ALBA, el sincrotrón de tercera generación de Cerdañola del Vallés, dirigido por 170 personas, y esas 170 personas dirigido por uno de los mejores físicos de aceleradores que hay ahora mismo en Europa, Caterina Viscari. SS Bilbao es otra gran instalación de aceleradores cuyo objetivo es doble. Por una parte, generar tecnología de componentes para SSLund, la fuente de espalación de neutrones que se va a hacer en Suecia, europea, y por otra parte, dinamizar la empresa española. Tenemos dos centros de aceleradores de física para aplicaciones civiles, para aplicaciones convencionales de la física nuclear. Uno está en Sevilla, en la Cartuja CNA, y el otro es el CEMAM en el campus de la Autónoma de Madrid.
Y ya para acabar, los grupos de investigación, los grupos puros de investigación en tecnologías de aceleradores se localizan en 2 sitios. El primero es el IFIC, es un grupo relativamente pequeño que trabaja de forma relevante en aceleradores lineales, CLIC, ILC o CTF3. El grupo mayor de investigación está en el CIEMAT, son 25 personas, también asistido por los recursos hardware que tiene el CIEMAT. Ahora le voy a dar simplemente de nuevo otro brochonazo de qué es lo que se hace en tecnología de aceleradores. De nuevo, sin intención de ser exhaustivo y con la intención de 2 mensajes, es decir, que estamos contribuyendo de forma significativa a tecnologías relevantes por una parte y por otra que lo estamos haciendo relacionados con la empresa, cosa que es extraordinariamente importante en nuestro ámbito. Bueno, el primer ámbito tecnológico en lo que creo que somos competentes son en superconductividad. Llevamos 20 años trabajando con el CERN en superconductividad y ya hemos comprometido nuestra contribución en las siguientes familias de aceleradores circulares, con lo cual el ámbito de superconductividad creo que es un buen dominio a nivel nacional que nos permite, además de aprender a absorber tecnologías CERN, luego aplicarlas a instalaciones tipo ExFEL en Hamburgo, o utilizarlas para aplicaciones civiles. Dominar superconductividad significa dominar un conjunto de tecnologías como, por ejemplo, criogenia. Somos competentes en sistemas criogénicos, pero siempre también de la mano, cada vez más, de la empresa, desde el prototipado hasta los seriados de unidades. Por mucho que avance la tecnología en superconductividad, siempre va a hacer falta imanes convencionales, imanes resistivos, y en eso también no dejamos de trabajar, cada vez más transfiriendo a empresa. Y imanes especiales siempre son necesarios. Querría hacerles una mención, por ejemplo, a este desplazador de fase que está instalado en el X-Free Electron Laser de Hamburgo, que tiene la particularidad de tener unos parámetros magnéticos por encima de lo que ahora mismo hay en cualquier otra instalación del mundo. Eso está hecho en DMP-HTS. Radiofrecuencia hemos sido relativamente nuevos al entrarnos en este campo, pero estábamos completamente motivados por las implicaciones que tiene a otras aplicaciones aparte de altas energías. Un ejemplo representativo de lo que hacemos en radiofrecuencia es esta cavidad tipo Bancher, que viene de tecnología CERN, que estamos aplicando para proyectos de fusión y que una réplica de esto prácticamente idéntica va a estar aplicada a un miniciclotrón compacto que estamos desarrollando para aplicaciones de radiofarmacia. Por supuesto, mecánica de precisión, siempre se necesitan mesas de una alta precisión y, por supuesto, sistemas de control. Otro ejemplo representativo de la creatividad de nuestros grupos es lo que ha hecho ALBA. ALBA es una instalación que está hecha para que trabajen usuarios en sus líneas de ACES. Además de eso, han contribuido al desarrollo de su propia tecnología, con lo cual son capaces ahora de exportar tecnología, por ejemplo, en estos conexionados de radiofrecuencia o, por ejemplo, en el diseño de cámaras de vacío, que ha tenido relevancia para algunos laboratorios suecos y que va a tener bastante relevancia, creo, para los siguientes diseños del Circular Collider. Bueno, como han visto, son pinceladas de lo que se hace en España, de lo que significa la tecnología de física de altas energías, y yo quería ya acabar mi introducción con un par de consideraciones. La primera es que la física de partículas ha demostrado ser un motor de desarrollo de tecnologías, como demostrará luego el profesor Jiménez, y en lo que a mí me aplica, creo que en la esfera nacional, prácticamente en todos los ámbitos tecnológicos, los organismos públicos de investigación y las universidades han conseguido, en muchos casos, generar conocimiento y transferirlo al sector privado y, en otros casos, dinamizar el sector. Bueno, y yo con esto acabo mi introducción y ahora le cedo la palabra al profesor Jiménez. Buenas tardes a todos. Gracias, José Manuel, por esta introducción. Estupendo. Bueno, esto lo salto y paso directamente a la charla de hoy, empezando primero por lo que llamamos nosotros el triángulo virtuoso del CERN, en donde repasamos las 3 líneas de la misión, primero la investigación, luego la innovación y la educación, con la idea de unificar a los pueblos utilizando el vector de la ciencia. Claro, la idea primaria del CERN es llevar más allá las fronteras del saber
desarrollar nuevas tecnologías para aplicaciones de aceleradores de detectores, como lo ha dicho José Manuel, con aplicaciones a la vida de todos los días, formar los científicos e ingenieros de mañana que servirán la industria y finalmente unificar los pueblos utilizando este vector de la ciencia que es apolítico y que permite que todo el mundo se pueda hablar en condiciones muy interesantes. Claro, por supuesto, la idea es entender mejor la física de partículas de altas energías y el modelo estándar. Ha habido muchas charlas sobre este tema, entonces yo me voy a dedicar hoy a hablar un poco más de las tecnologías que utilizamos para analizar estos datos, con la idea que hacen falta elementos para entender lo que ha pasado justo después del Big Bang. Si miramos esta escala de expansión del universo, vemos que a la derecha estas cifras de 10,28 son cifras que nadie puede entender, pero claramente para entender lo que está pasando aquí utilizamos instrumentos como los telescopios que están instalados en tierra o directamente en satélites en el espacio. La parte que entendemos la mejor es esta parte central de la regla, en donde vemos que tenemos la materia, las moléculas, los átomos, los núcleos con los electrones, luego tenemos los protones con los neutrones y al final tenemos los quarks, y claramente podemos decir que nosotros estamos sentados en medio de esta regla. Claro, la idea es ir más allá, acercarnos del Big Bang para intentar entender lo que pasó inmediatamente después de ese evento, y para eso necesitamos un supermicroscopio que es el LHC. Y la idea es exactamente mirar todas las leyes que dominan esta parte y entender cómo pasaron los microsegundos que siguieron el efecto del Big Bang. Hoy empezaré primero con una introducción sobre los grandes instrumentos, luego hablaré de las tecnologías del LHC, el CERN, que es ni más ni menos que un laboratorio español en Ginebra, puesto que España contribuye un 7,6%, es decir, una cuota importante de un poco más de 75 millones de euros. Y luego terminaré hablando un poco de la vida de este instrumento, de sus perspectivas y con un comentario final de cara al futuro. Primero, parar un minuto sobre lo que son los grandes instrumentos. Y la primera pregunta es, ¿existe realmente una nueva dimensión de la ciencia moderna, es decir, de la física básica, indisociable de los grandes instrumentos? Y en realidad es razonable pensar que no. Bueno, que sí, disculpe, que sí. Y claramente eso se debe al hecho de que tenemos una creciente sofisticación de estos instrumentos de observación y de medición. Tenemos una interdisciplinaridad dentro de la fabricación y luego tenemos una utilización compartida de estos equipos a nivel internacional debido a los costes operativos de este tipo de infraestructuras. Por supuesto, hay criterios para definir estos grandes instrumentos, claramente alta tecnología o tecnología de vanguardia, aún mejor, carácter innovador a nivel científico, importancia clave para la comunidad científica, es decir, la voluntad tecnológica no tiene que ser el justificante, hay que tener una física detrás de estos instrumentos, unos costes de construcción y de operación que claramente no son convencionales debido al tamaño, como lo veréis en unos minutos, y finalmente llegar a un formato de colaboración para la toma de decisiones y la financiación que conduzca a compromisos a largo plazo de todos los países que se han apuntado a este desafío. Unos cuantos ejemplos, primero empezando por el mar. Bajo el mar hay este instrumento, este detector, que permitirá estudiar el comportamiento de los neutrinos en el sur de Francia, cerca de Toulon. Ven que está instalado a 2,5 kilómetros bajo el agua para justamente estar protegidos de las perturbaciones de los humanos y también tener una estabilidad perfecta de la temperatura. Y ven, el tamaño son 500 metros de alto, es decir, que son realmente grandes infraestructuras. Si miramos al espacio, vemos la Estación Espacial Internacional y también otro detector,
el AMS, que es un detector que permite estudiar la presencia de antimateria y comprobar si hay supersimetría, es decir, igual de antimateria que de materia. Telescopios por tierra, claramente hay varios proyectos. Bueno, esto no es un proyecto, esto existe y luego hay otros proyectos que se están discutiendo. Y finalmente llegamos al LHC, bueno, a las infraestructuras del CERN, que están cerca de Ginebra. Pueden ver aquí el aeropuerto y el LHC a unos 100 metros bajo tierra. La idea, claramente, como lo he dicho ya, es explorar las nuevas fronteras de energías colisionando protones con protones o iones pesados, en este caso iones plomo con iones plomo, y claramente con esas colisiones estamos mirando mecanismos de desintegración totalmente diferentes. Son dos físicas totalmente diferentes y tenemos dos detectores de alta luminosidad, CMS y Atlas, y dos detectores de luminosidad floja que miden claramente unos eventos totalmente diferentes de los demás. La cadena de acelerador del CERN, y vamos a seguir un pequeño vídeo que introduce un poco el CERN y también luego verán que en la segunda parte presentamos las tecnologías que permiten hacer funcionar estos aceleradores. Empezamos con una molécula de hidrógeno que se inyecta dentro de una cámara de ionización. Aquí le quitamos un electrón o varios electrones a un protón, lo que le da una carga positiva, lo que permite que se acelere inicialmente en un acelerador lineal que llamamos LINAC. Del LINAC lo mandamos a un protón-sincrotrón, que es una máquina circular que permite construir los trenes, es decir, ahí realmente estamos trabajando con radiofrecuencia para darle una estructura al haz. Luego pasamos al PS, que permite alcanzar una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Inyectamos en el SPS, superprotón-sincrotrón, de 7,7 kilómetros. Ahí ya tenemos una estructura de haz, que es la que puede digerir el LHC, y luego inyectamos ese haz en el LHC pasando por unas líneas de transferencia de 2,7 kilómetros cada uno. Una vez que el haz está dentro del LHC, lo aceleramos a la energía nominal y luego ponemos esos dos haces en colisión para que tengamos los resultados de la física. Para transferir energía a los protones utilizamos cavidades, luego utilizamos imanes para mantener las partículas dentro del anillo y también necesitamos unos componentes para inyectar la corriente desde una zona a temperatura ambiente hasta el imán que está a una temperatura de menos 271 grados. Entonces, poco a poco vais viendo la complejidad de todos estos componentes que voy a detallar un poco más allá dentro del experimento. Este componente es ni más ni menos que un colimador, que es como un diafragma óptico, bueno, juega exactamente el mismo papel, y también tenemos instrumentación de haz, que como vemos aquí es un hilo que va a interceptar el haz y que permite tener el perfil del haz para controlarlo perfectamente. Las colisiones con todos los datos, esto no lo voy a detallar durante la charla, pero claramente, como lo ha dicho José Manuel, ha habido una contribución importante y vemos que después de tener las colisiones, 600 millones por segundo, hay que hacer un preanálisis de los datos, se filtra y luego se selecciona un % de esos datos que se mandan al centro de cálculo, en donde se hace un preanálisis que permite reconstruir la trayectoria de todas las colisiones que tenemos al mismo tiempo, típicamente entre 20 y 40 colisiones simultáneas, y luego mandamos esos datos a lo que llamamos los tier zero, que son unidades que permiten salvaguardar los datos para asegurarnos de que no puede pasar nada, y luego los mandamos a otros centros de cálculo que permiten tratar este tipo de información. Voy a utilizar un poco esta escala, por eso me voy a parar un segundo. La idea es claramente 10,6 es 1 con 6 ceros detrás y 10 menos 6 es 0,0001.
para que tengáis un poco una idea, porque voy a utilizar mucho este tipo de cifras en la presentación. Primero, volver al mecanismo de un acelerador. No hay nada más fácil que un acelerador. Primero empezamos con una cámara de vacío, porque los protones tienen que circular durante varias horas y en el LHC típicamente un protón le da 11.000 revoluciones por segundo a los 27 kilómetros. Y la idea es que cuando esa partícula esté dándole vueltas, hay dos fenómenos que tenemos que evitar. Primero, que colisione con los átomos o moléculas de vacío residual, porque vamos a perder el protón, y al perder el protón generamos un cono de energía que va a causar daños a los detectores y ruido de detección. Entonces, claramente, lo primero que necesitamos es una cámara de vacío. Luego, necesitamos mantener las partículas dentro del anillo y para eso utilizamos imanes dipolos curvadores. Necesitamos mantener los paquetes juntos. Claramente tienen que imaginar que pasa como en un anillo de ciclismo o de atletismo. Los que están dentro, en el interior del anillo, van más rápido que los que están fuera y entonces cuando se cruzan, al final hay que corregir ese desfasaje que puede haber en velocidad y en órbita. Entonces eso hace que el haz tiende a hincharse y para evitar que se hinche demasiado lo tenemos que comprimir y utilizamos los imanes cuadrupolos de focalización. Y claramente hay que comunicar energía al haz y eso lo hacemos con cavidades aceleradores. Ya tenemos el acelerador, lo único que falta es el detector, porque sin detector no sirve para nada el acelerador, y finalmente hay que inyectar las partículas para que tengamos colisiones en este punto. Es fácil. Tenemos, para que tengáis una idea, 16 cavidades, 1232 dipolos y 392 cuadrupolos en el HC y voy a detallar estos elementos. Claramente tenemos que acelerar las partículas porque no queremos que vayan necesariamente más rápido, lo que queremos es que ganen energía. ¿Cómo ganan las partículas energía? Simplemente utilizando la fórmula de Einstein, pero hay que mirarla de esta forma. En esta ecuación pueden ver que esta es la velocidad de la luz y esta es la velocidad de las partículas. Cuando la velocidad de las partículas se acerca a la velocidad de la luz, este divisor se acerca a 1, 1 menos 1 es 0, y entonces tenemos una ecuación dividida por 0 que es una ecuación totalmente divergente. Entonces lo que hacemos es que cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz, más masa le damos, la masa relativista. Y claramente tras colisionar esas partículas de masa superior pueden generar partículas de masa superior a la masa de las partículas que han colisionado. Eso se ve claramente aquí, vemos la velocidad de las partículas que se acerca sin llegar a la velocidad de la luz y vemos que en un momento dado tenemos una divergencia y vemos claramente esta energía es ni más ni menos que masa. Ese es el primer punto. El segundo es decir, claramente es un gigante que está desafiando lo infinitesimal. 26.659 metros, una energía en colisión de 13 teraelectronvolts, 2.808 paquetes, un tren de 2.800 paquetes, cada paquete con 115.000 millones de protones en cada paquete. Un tamaño minúsculo, cada paquete tiene un diámetro de 64 micras y una longitud de medio metro. Como he dicho antes, 11.245 revoluciones y una cantidad de colisiones impresionantes, alrededor de 600 millones de colisiones al segundo y nos podemos quedar con una parte nada más porque claramente muchos de esos eventos no nos interesan. Un vacío, 15 órdenes de magnitud inferior a la presión atmosférica, una temperatura de funcionamiento de menos 271 grados, una calidad de campo magnético de 10-5, lo que en muchos casos nos causa muchas discusiones con la industria porque nos dicen, pero estáis locos, ¿a dónde vais con este tipo de precisión? Como he dicho antes, un protón pasa 11.300 veces por segundo por el mismo punto. Es decir, que si tenemos un defecto en un imán, ese defecto lo ve 11.300 veces por segundo.
y al cabo de 10 horas lo ve mucho. Entonces tenemos que tener este tipo de precisión. También una precisión muy alta a nivel de las fuentes de corriente, porque claramente una máquina como el LHC no se puede alimentar en corriente a lo largo de los 27 kilómetros. Tenemos 8 estaciones de alimentación y para que el protón vea exactamente la misma órbita que le permite dar la vuelta al anillo, tenemos que tener exactamente la misma corriente en cualquier punto del anillo. Y para eso tenemos que tener una precisión de unos 10-6, teniendo en cuenta que alcanzamos corrientes superiores a 12.000 amperios en los cables. Y ni más ni menos que 300 microsegundos para que los sistemas de protección hagan una extracción del haz de la máquina para evitar que ese haz se pierda de manera totalmente descontrolada en el anillo, causando daños mayores, y veréis en un momento la potencia que tenemos en esa máquina. En términos de energía, veis que esto son 2 escalas logarítmicas y vemos que el LHC ha sido realmente un salto cuántico comparado a todas las otras máquinas, y ese salto cuántico conlleva algunas problemáticas, por ejemplo, la energía contenida dentro del haz, como he dicho antes, 7 teraelectronvoltios, y vemos que tenemos una energía almacenada de un poco más de 700 megajoules, que corresponden exactamente a la energía que hace falta para derretir 1 tonelada de cobre. Entonces, claramente no nos podemos permitir. En realidad, no derretimos 1 tonelada de cobre, sino que cortamos varios imanes por medio. Esa es la realidad. Un punto. De nuevo, como he dicho, esa energía se disipa en 88 microsegundos, que es el tiempo de revolución dentro de la máquina, y si dividimos esta cantidad por esos 88 microsegundos, llegamos a una energía instantánea de 8 teravatios que hay que comparar con la capacidad eléctrica mundial de 3,8, justo para que veáis los órdenes de magnitud que estamos manejando. El haz, peligroso, pero nada en comparación con los imanes. Un imán supraconductor es ni más ni menos que una batería. Tenéis que imaginar 12.000 amperios dando vueltas sin que se pare nunca, porque justamente utilizamos cables supraconductores. Esa batería, si tenemos un cortocircuito, pasa como si ustedes cogen un cable y lo ponen a la batería, y de la batería lo ponen directamente a la masa del coche. Algunos de vosotros habéis probablemente probado esa experiencia y veis que el cable se derrite inmediatamente. Claro, en cuanto tenemos un cortocircuito, lo que pasa es que no podemos descargar la energía de esos imanes de manera totalmente controlada, y entonces generamos un arco eléctrico, y ese arco eléctrico es totalmente incontrolable. ¿Qué tipo de energía tenemos? Pues, como he dicho antes, esta vez 10 gigajoules. ¿Qué son 10 gigajoules? Un aerobús 380 volando a 700 kilómetros. Eso es lo que tenemos dentro de los imanes. Un portaavión americano a una velocidad de 55 kilómetros por hora. Y lo tenemos que parar en 40 segundos. En 40 segundos tenemos que detectar la anomalía y sacar la energía de manera totalmente controlada. Eso es uno de los problemas que tenemos con esa máquina, y eso explica por qué necesitamos varios meses para comprobar todos los circuitos de protección y todas las tarjetas electrónicas antes de inyectar el haz, porque claramente el haz es un factor que puede agravar las consecuencias de un fallo. Otro desafío, claro, por supuesto, parece que tenemos muchas partículas, 115.000 millones de partículas en un tren de un diámetro entre 20 y 60 micras, pero esas partículas son muy pequeñas, y para optimizar el rendimiento de la máquina tenemos que incrementar la probabilidad de colisión de los paquetes cuando se cruzan, y para eso tenemos que reducir realmente el tamaño del haz hasta que llegue a un pincel de 20 micras. 20 micras es 3 veces menos que el diámetro de un cabello. Y eso lo tenemos que hacer en 4 puntos utilizando imanes cuadrupolos de muy fuerte potencia que permiten llegar, y entonces tenéis que imaginar realmente los 2 trenes que acaban de dar una vuelta de 27 kilómetros, y esos 2 cabellos tienen que llegar exactamente uno enfrente del otro. Para eso tenemos sistemas muy complicados que miden exactamente la órbita del detector y la comparan con la órbita del anillo,
y tenemos efectos como puede ser el efecto de la luna que tenemos que corregir de manera permanente con sistemas dinámicos que no modifican el posicionamiento del detector porque pesa muchas toneladas, pero realmente actúan directamente sobre la órbita del haz para que lleguen exactamente al punto de colisión uno enfrente de otro. Pero claramente me gustaría pararme un minuto y hablar un poco de la naturaleza, porque de no ser lo que es, nunca hubiéramos tenido el LHC. Primero, los materiales superconductores, como la aleación de nobio y titanio. ¿Qué es un material superconductor? Tenemos aquí la temperatura, la resistencia, y vemos que cuando vamos bajando la temperatura, la resistencia va bajando, y eso pasa con cualquier conductor metálico. Un superconductor tiene la particularidad de que cuando llegamos a una temperatura que llamamos temperatura crítica, la resistencia se pone casi nula. Ese es un factor determinante para hacer posible la fabricación de un acelerador supraconductor. Y luego, claramente, el helio, material raro, una probabilidad inferior a 1 por 10.000 en el aire que tenemos, que es un líquido superfluido, es decir, que no tiene ninguna viscosidad, pero que además tiene la particularidad de ser aislante. El agua conduce electricidad, lo sabe todo el mundo. El helio líquido no. Y claramente, como lo veréis en un momento, los cables de los imanes, enfriados por el helio líquido, están bañando literalmente, es una piscina de helio y los cables están bañando en ese helio. Si fuera conductor, no funcionaría nada. Entonces tenemos también ese doble efecto de tener un aislante que nos permite aislar las bobinas unas de ellas de otras dentro del criostato del imán. Vemos aquí un pequeño vídeo que ilustra un poco ese comportamiento tan bonito del helio. Vemos aquí el helio que está hirviendo porque abajo tenemos una temperatura más baja que arriba, entonces claramente es el fenómeno de intercambio de energía, y cuando llegamos a un helio líquido, superfluido, vemos que, como he dicho antes, tenemos una viscosidad nula, es decir, que tenemos una muy alta capacidad de transmitir cualquier carga térmica, y entonces hemos llegado a un punto en donde la parte inferior tiene exactamente la temperatura de la parte superior. Ese es uno de los puntos muy importantes y cuando se termine el vídeo os voy a explicar por qué. El segundo punto es, de nuevo, que al tener una viscosidad totalmente nula, tenemos otro efecto que es el efecto de permeación. El líquido, cuando llegamos a las características superfluidas, vemos que el líquido está atravesando el material, es decir, que tenemos realmente una permeación del líquido en cualquier capilaridad, lo más pequeña fuera, pasa el líquido, y eso permite enfriar los imanes que tienen una masa muy densa, y vemos aquí otros efectos de la viscosidad, o un ejemplo muy bonito que es una fuente que se activa y luego permanece funcionando sola sin que haya necesidad de utilizar una bomba. Claramente, como he dicho antes, un imán a una temperatura de 1,9 Kelvin, es decir, menos 271 grados Celsius, y para evitar que tengamos un intercambio térmico entre la parte interna y la parte externa muy elevado, necesitamos utilizar un sistema de criostato, que es ni más ni menos que un termos. Tenemos la masa fría y alrededor tenemos un sistema de vacío de aislamiento. En realidad tenemos dos, tenemos el del acelerador y detrás tenemos el del circuito de alimentación de helio líquido que corre alrededor de la totalidad del anillo, es decir, 22,4 kilómetros para el LHC y 25 kilómetros para su sistema de alimentación. Y no voy a hablar de todas estas cifras, me gustaría pararme. 250.000 soldaduras tenemos en el sistema de helio, de las cuales 90.000 se han hecho directamente en el túnel, lo que representa una longitud de 100.000 metros, 100 kilómetros, y tenemos 18.000 juntas y 22.000 metros de esas juntas. Y claramente, disculpe,
una fuga de helio es totalmente intolerable en la máquina. Ustedes pueden imaginar el trabajo, no el trabajo de diseño y de soldadura, no, sino el trabajo de comprobación, la cantidad de horas y la metodología que hace falta, el rigor para ir etapa tras etapa para comprobar, porque claramente una vez que el imán está montado y ha llegado al túnel, 35 toneladas, 15 metros, si hay una fuga ahí dentro, hay que sacarlo. Otro parámetro muy importante, el vacío de haz. En el caso del HC utilizamos un sistema muy pragmático que es el fenómeno de condensación, que se puede comparar con el fenómeno que encontráis cuando os levantáis por la mañana en invierno y que tenéis todo el agua pegada al cristal del parabrisas, justamente porque la temperatura del cristal está por debajo de lo que llamamos el punto crítico de condensación, y es decir, que todo el vapor del aire que estaba alrededor del coche se ha condensado en la pared fría. Y aquí utilizamos exactamente el mismo principio, es decir, tenemos esta parte de la cámara de vacío que está a una temperatura de menos 271 grados y entonces utilizamos la condensación para llegar a unas presiones muy bajas, que son de alrededor de 10 menos 14, es decir, 10 veces menos que el vacío interestelar que tenemos mirando al otro lado de la Luna, porque cara a la Luna, debido a los rayos solares, tenemos una presión un poco más alta. Pero de nuevo tenemos otro problema, que si veis aquí, esto es la temperatura y aquí tenemos lo que llamamos la presión de condensación. Veis que el hidrógeno que está aquí nos puede causar algunos problemas, pero claramente el helio que está aquí arriba es un problema. Es decir, de nuevo, no nos podemos permitir absolutamente ninguna fuga entre el sistema de vacío de haz y el circuito de helio, y para evitar ese problema no tenemos en ningún lado ninguna soldadura o ninguna abrazadura entre el sistema de vacío del haz y el acelerador, y se pueden imaginar la complejidad de un diseño que integra este tipo de parámetros. Para evitar el problema del haz tenemos lo que llamamos una pantalla que se ve insertada aquí dentro del imán. Parece simple, pero tenemos este material que es un acero especial con una colaminación de cobre, 16 metros de longitud y una rectitud de 0,1 no por metro, sino por 15 metros. Y porque hay que insertarlo dentro del imán una vez que todo está instalado, y vemos aquí el tubillo que permite enfriar esta pantalla y evitar que los protones que circulan en medio vean la condensación de hidrógeno que se acumula en la parte externa del tubo de vacío. Tenemos en las secciones rectas, tenemos otros sistemas de vacío que utilizan capas finas de una aleación de titanio, circonio y vanadio y que permiten bajar las presiones a niveles de 10-12, que tienen muchas aplicaciones industriales y aquí tenemos un ejemplo de planta de fabricación de esas cámaras de vacío. Esto mide 7 metros y vemos que aquí tenemos dos solenoides verticales que permiten hacer la deposición de esta aleación utilizando la técnica de plasma asistido por una descarga magnetrón. ¿Eso qué significa? Pues que utilizamos un campo magnético, en este caso este solenoide, para obligar los electrones a que den muchas vueltas, y de esta manera incrementamos la probabilidad de ionización, es decir, colisión de un electrón con un átomo del vacío residual, y entonces hacemos una ionización. Esta partícula cargada ve un campo eléctrico, se acelera y permite generar la deposición de material. Vemos aquí, para evitar costes y permitir una facilidad, vemos que en realidad en vez de utilizar una aleación utilizamos 3 cables que están torcidos, y eso permite tener un resultado equivalente sin tener las dificultades de encontrar este material, que es un material bastante raro. Vemos aquí un ejemplo de cómo se utiliza ese tipo de infraestructuras y veis que en el SEAM trabajamos muy rápido. La cámara está fijada en el puente, entonces tenemos una vista desde arriba y vemos
que se saca la cámara dentro de la cual tenemos todos los elementos que queremos recubrir con la aleación. Sacamos el electrodo. Tenéis que imaginar 7 metros, bueno, en realidad son 8 metros porque tenemos que tener medio metro en cada extremidad para evitar lo que llamamos los efectos de extremidad, y luego una altura de otros 8 metros, es decir, que tenemos unas infraestructuras muy específicas para poder hacer este tipo de actividad. Y de hecho, en este caso, utilizamos estas infraestructuras para ayudar a todos los institutos del mundo entero que tienen necesidad de hacer revestimientos para sus cámaras de vacío o para sus detectores. Utilizamos mucho papel de aluminio para evitar que las personas toquen los materiales con los dedos, porque de nuevo una imprenta de dedos hace que la presión pase de 10-12 a 10-8 y no se puede hacer nada. Sí, hay que desmontarla y lavarla de nuevo. Entonces por eso hay este detalle. Una vez que cuando está todo montado, veremos que de nuevo se carga con otro sistema y lo montamos de nuevo. Hemos fabricado hemos revestido con este procedimiento un poco más de 1.800 cámaras de vacío para el LHC, para que tengáis un orden. Y desde entonces hemos utilizado esta tecnología en la mayoría de los aceleradores de luz sincrotrón, aparte ALBA, que todavía no ha elegido esa tecnología, pero en la nueva máquina que se está construyendo en Suecia, el CERN le proporciona más que la tecnología. Estamos realmente fabricando las cámaras de vacío que necesitan una tecnología que no está al alcance de la industria, y la industria fabrica las cámaras estándar y nosotros fabricamos los prototipos que necesitan mucho diseño. Estupendo. Ya no hay más vídeo, pero tendremos otros tantos datos. Los imanes, claramente 9.593 imanes en total, 1.232 dipolos de 15 metros de longitud, 35 toneladas. Vemos aquí un ejemplo de bobina. 392 cuadrupolos, 8 metros de longitud, 15 toneladas. Vemos aquí la configuración diferente de los cuadrupolos. Un campo magnético de 833 Tesla, no os dirá mucho, pero necesita una corriente de 11.850 amperios, y todo eso para hacer una deflexión de 0,6 milímetros por metro de haz, debido a la energía y a la masa de los protones. Una temperatura de menos 271,3 grados, que en sí no es un problema, sino que hay que enfriar 37.500 toneladas de acero que constituye el imán y los cables. Y una tecnología basada en el uso de los cables, y como ven aquí en esta pequeña foto tenemos lo que llamo yo el cable, lo que llamo luego yo el hilo y lo que llamo luego el filamento, y veréis por qué. Tenemos 7.600 kilómetros de cable, 270.000 kilómetros de hilo, y cuando hablamos de filamento tenemos 6 veces la distancia Tierra-Sol, y cuando uno ha terminado de hacer varios viajes todavía queda para darle 150 veces ida y vuelta a la Luna. Es decir, tenemos una cantidad de cables, y el mensaje aquí es que en ningún momento podemos tener una discontinuidad de un filamento. Si tenemos una discontinuidad de un filamento, tenemos una distorsión del campo magnético. ¿Cómo se fabrica todo eso? Vamos, hay que verlo para creérselo. Empezamos con un lingote como este, 250 kilos, 1 metro, 200 milímetros de diámetro, y empezamos a estirarlo. Claro, en cada etapa se estira, se tiene un proceso de estabilización térmica dentro de un horno, se estira, un proceso, se estira varias veces, y llegamos de esta forma a un hilo de 1 milímetro de diámetro y 10 kilómetros de longitud en cada bobina, y en cada imán tenemos un cable de 750 metros
que representa, para dar un orden de magnitud, representa un coste de un poco más de 100.000 euros. Y ahí tenemos la primera dificultad de la industrialización, porque cuando se le da el cable a la industria y para fabricar ese imán, si no le sale bien, ¿quién paga? ¿Paga la industria o paga el SEAM? En este caso, paga el SEAM. ¿Por qué? Porque si se le pide a la industria que asuma ese riesgo económico, los costes se dispararían de manera totalmente exponencial. Entonces hay que buscar un compromiso. Y el compromiso es decir, el cable es mío, tú me lo fabricas, pero haces lo que yo te digo que hagas y vamos trabajando juntos para llegar a una optimización del proceso que permita evitar que tengamos sobrecostes. Calidad de campo, 10-4, ¿eso qué significa? Pues de nuevo, 20 micras de tolerancia mecánica en un objeto que mide 15 metros y que pesa 35 toneladas. Parece fácil, pero no lo es. Y además, si un día tenéis la posibilidad de ir al SEAM, tenemos visitas y ve cómo desformamos el imán para que tenga exactamente el radio de curvatura de los 27 kilómetros. Y torcer un imán 9 milímetros, un imán de 35 toneladas, no es nada fácil. Y luego hay otro detalle muy importante, es que debido al campo magnético y a la corriente tenemos lo que llamamos las fuerzas de Lorentz, que son fuerzas que tienden a mover las bobinas. Y para que tengáis una idea, en estos imanes tradicionales tenemos unas fuerzas de 300 toneladas por metro. Eso es equivalente al peso de un Aerobús 330 o un Jumbo Jet, como si estuvieran tirando uno en dirección opuesta. Y claro, la estructura mecánica del imán tiene que tener una preparación para tener, antes de pasar la corriente, tenemos ya una presión mecánica sobre las bobinas equivalente a 300 toneladas por metro, y de esa forma cuando metemos la corriente no se mueve nada, porque si se moviera la bobina no tendríamos una calidad de campo de 10-4. El futuro, una nueva aleación niobium-fitin, material de futuro comparado que permite ganar un factor 2 en el campo, pero que tiene otros problemas. Típicamente tenemos 2 veces menos tiempo para la protección del imán. De nuevo, si os acordáis, eran 30 microsegundos, bajamos a 15. Difícil. Y luego otra dificultad es que ese cable es muy frágil, es vidrio, y entonces no se puede formar la bobina. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos un hilo, que es un hilo de niobio que tiene polvo de estaño alrededor, formamos la bobina y luego la metemos en un horno a 650 grados durante 240 horas. Y os podéis imaginar la dificultad de tener una bobina de una precisión de 20 micras, eso sí habrá algunas personas de la industria aquí, es decir, te doy una bobina, quiero que tenga una precisión de 20 micras y luego quiero que me la metas en un horno a 650 grados durante 240 horas. Claro, se ríen, dicen, esta gente está loca, funciona. Tenemos ya imanes de 2 metros de largo que han llegado a alcanzar las necesidades de los imanes y estamos ahora trabajando en los prototipos de 7 metros de largo. Otro pequeño aspecto, son 5 veces más caros. Bueno, claramente todo este diseño con todos los costes va ayudado claramente por el diseño asistido por ordenador. Vemos aquí las líneas de campo para permitir definir la posición de todos los cables y alcanzar aquí una configuración óptima, que es la configuración tradicional de los imanes y que vemos aquí en esta imagen, en donde vemos las 35 toneladas con un mecanismo de reloj. Tenemos un imán en este lado, otro imán en el otro lado y un pequeño detalle. Cuando se calienta tenemos una dilatación, cuando se enfría tenemos una contracción. 7 milímetros de contracción para cada imán de 15 metros. Es decir, que en medio en la conexión tenemos que tener todo un sistema que permita exactamente esa contracción. Y vemos aquí que los cables, por ejemplo, tienen lo que llamamos una estructura en ómega, que permite justamente que el cable se estire cuando vamos enfriando el imán. Claro, esos detalles son muy complicados
Y otro detalle que vemos aquí es la interconexión del vacío, en donde tenemos que tener un sistema que garantice que los protones, cuando se van moviendo en la cámara de vacío, ven una sección totalmente constante, porque cuando una carga, que sea positiva o negativa, va moviéndose en una dirección, tenemos una carga opuesta que se va moviendo en la otra dirección, y eso es claramente para tener un equilibrio eléctrico en cada momento. Infraestructuras únicas en el mundo, instrumentación que desarrollamos constantemente, y vemos aquí nuevos diseños en donde empezamos a cambiar la estructura de la simetría circular por una estructura rectangular que tiene sus desafíos en términos de diseño mecánico, y hemos llegado al tiempo de la mutación genética. Claramente para los próximos aceleradores tenemos que cambiar la aproximación del diseño de los imanes si queremos alcanzar los campos magnéticos que queremos. Vemos aquí algunos ejemplos en donde en este caso tenemos claramente 3 cables, niobio-titanio, niobio-estaño, y aquí tenemos superconductores de alta temperatura como puede ser el magnesium de boride o el visco. Otros ejemplos que nos permite la tecnología de imprenta 3D que está claramente revolucionando algunos diseños, incluso en los imanes. Comunicar la energía, ¿cómo funciona? Muy simplemente, tenemos una onda a radiofrecuencia que se aparenta mucho a una ola, tenemos el protón aquí arriba y le vamos a comunicar la energía de manera muy simple, pero como podéis ver, de nuevo, la complejidad de las cavidades y la estructura de las cavidades depende claramente de la velocidad de la partícula en un momento dado y en la posición en el acelerador. Sistemas electrónicos muy complejos y muy rápidos que permiten controlar toda la electrónica y el sistema de retroacción sobre las cavidades que vemos aquí en este ejemplo. Cuando detectamos una anomalía, tenemos un cable de fibra óptica que atraviesa directamente para que la información llegue al otro lado y pueda ser tratada antes de que este protón llegue al otro lado. Entonces tenemos sistemas de retroacción muy rápidos. Fuentes de alimentación, ya lo he comentado antes, desarrollos de cables para transmitir la corriente a muy alta temperatura, utilizando esta aleación de magnesio y boro, y en este proyecto hemos empezado a colaborar con el CIEMAT para hacer transferencia de tecnología en España. Sistemas criogénicos gigantescos, necesitamos 500 camiones de nitrógeno líquido, 10.000 toneladas o 12 millones de litros para enfriar las 37.000 toneladas de imanes, y luego 120 toneladas de helio líquido, lo que representa 700.000 litros. De nuevo, todos sistemas de almacenamiento, de transferencia de líquido, cajas intercambiadoras. Se puede ver un poco aquí el tamaño y la complejidad de estos sistemas. Retos tecnológicos de detectores que voy a pasar porque eso ya se presentó. Voy a mostrar un ejemplo nada más del detector de CMS, en donde vemos que tenemos una estructura como la de una cebolla, y claramente dependiendo de la partícula y como tenemos un campo magnético, tenemos una trayectoria que puede variar. Si cogemos una partícula cargada, como puede ser un muón, vemos que tenemos una trayectoria curva, y una partícula de mucha masa, entonces va a ir muy lejos, y voy a coger, si lo consigo, voy a pasar directamente a un neutrón. Ups, ahora no tiene carga, entonces en este caso va directo, tiene mucho peso, penetra mucho, y si cogemos un fotón, que es la partícula cuántica de la luz, de nuevo, no tiene carga, entonces va a tener una trayectoria recta, como lo vemos aquí, pero como tiene poca energía, tiene poca penetración. El montaje de un detector, en este caso el detector DATLAS, en donde vemos la secuencia, y todo eso lleva todas las comprobaciones intermediarias, la cámara de vacío, que se ve aquí en medio, y otra foto, esta.
Tenemos un diámetro de 22 metros y una cámara de vacío que mide 50 milímetros en medio. El detector con toda la electrónica. Y ahora voy a llegar casi al final de esta charla hablando un poco de la industrialización y de la promoción tecnológica. Se ve claramente que hay un poco más de 30.000 aceleradores en servicio en el mundo que se utilizan para varios tipos de tecnologías. La principal de ellas es la implantación iónica para componentes electrónicos, que ha permitido realmente miniaturizar todos los componentes electrónicos y que tengamos estos teléfonos tan pequeños. Tenemos otras aplicaciones un poco más extrañas, como es el cambio de la estructura de los polímeros que permiten, de los plásticos, y eso permite cambiar el comportamiento de esos materiales para que, por ejemplo, no liberen mucho gas a la hora de prender fuego. Eso tiene mucha importancia en los túneles de tren o de coches, para evitar que la gente se pueda intoxicar en caso de fuego. Tenemos otras aplicaciones como la microfiltración, que se utiliza mucho en la industria médica y farmacéutica. Vemos aquí que hacemos agujeros utilizando haz de iones, y luego vemos en este caso que las impuridades se quedan bloqueadas en los agujeros. Detección en los contenedores, aplicaciones en la energía solar, y también a nivel medical, la diferencia de los protones, como veis, si comparamos una terapia con rayos X, vemos que tenemos una disipación de energía en la totalidad de los tejidos del cerebro, y cuando utilizamos un haz de protones o de iones ligeros podemos actuar directamente a la profundidad que queremos, incrementando la energía, y podemos comunicar la densidad de tratamiento que queremos, incrementando la corriente, y eso permite tener una enorme precisión para tratar un tumor, y eso es muy bueno cuando hay que tratar niños pequeños que tienen, por ejemplo, un tumor detrás del ojo. El CERN ha colaborado mucho en esta tecnología. Hicimos un detector en Italia, un acelerador en Italia, en colaboración con el INFN, que se llama CNAO, que está hoy en día operando, y hemos contribuido a apoyar técnicamente la construcción del Medaustron en un hospital en el sur de Viena, en donde se puede hacer a la vez tratamientos de personas, pero también hay un área aquí que permite hacer investigación sobre el efecto de los iones ligeros para el tratamiento de este tipo de cáncer, y claramente un mensaje para las autoridades para cuando un proyecto similar en España. El CERN está dispuesto a ayudar en este tipo de actividades. De cara al futuro, tenemos claramente el proyecto de mejora del LHC, que ha empezado ya y que vamos a construir e instalar en el 2023. Y hemos empezado de nuevo a estudiar la próxima generación de aceleradores para un horizonte desde 2040, y comparando con el HC, veis en este esquema que necesitamos 20 años entre el diseño y la fabricación de este tipo de aceleradores. ¿Qué representa la mejora del LHC? Pues 1,2 kilómetros del LHC se va a cambiar, y además cambiamos la parte la más crítica de la máquina, y en esta colaboración tenemos participación directa española de los institutos, y en este caso del CIEMAT, que nos va a fabricar los imanes correctores que tenemos en la zona de interacción, que son unos imanes muy complejos y que tienen que tener una precisión muy elevada. Aquí he llegado. Tenemos una hoja de ruta consensuada y abierta al futuro, que se basa en el hecho de que la Unión Europea aprobó la estrategia en un consejo especial en el mayo del 2013. También tenemos las recomendaciones del comité P5 de Estados Unidos, y tenemos una hoja de ruta muy clara de Japón, y con todo eso podemos decir que el CERN tiene por primera vez una visión global para la física de partículas que va más allá de las consideraciones regionales
y eso para nosotros es muy importante. Segundo punto, claramente estamos jugando un importante papel en este esfuerzo global y el plan a medio plazo, el plan financiero, aprobado por el Consejo de junio de este año, refleja este objetivo, pero lo podemos conseguir únicamente si establecemos colaboraciones con los institutos de los Estados miembros del CERN y del mundo entero, colaboraciones que son esenciales para preparar las tecnologías necesarias para la próxima generación de partículas, porque una parte muy importante de la plantilla de nuestra organización tiene que operar todas las infraestructuras que tenemos y entonces necesitamos la ayuda del exterior para hacer este tipo de actividades. Obviamente, este tipo de grandes infraestructuras que tienen un coste de inversión muy elevado, pero también un coste operacional muy elevado, necesitan optimizar los retornos. Hay varios efectos, muchos de ellos encadenados, que impulsan la relación entre calidad-precio y los gastos que se efectúan. Empezamos por los directos, la participación en los experimentos, la estructuración de las diferentes áreas de investigación, que evita que cada uno vaya por su camino. Cuando estamos todos juntos avanzamos más rápido. La cooperación entre disciplinas, como he dicho antes, mecánica, electromagnética, vacío, criogenia, distribución eléctrica, química, vamos. Todo el mundo tiene que trabajar juntos y eso permite avanzar más rápido. Y, por supuesto, una formación del personal que está en contacto con la ciencia de vanguardia, lo que permite darle una dinámica a los institutos que colaboran con nosotros, proporcionando estudiantes a todos niveles, estudiantes técnicos, estudiantes de ingeniería, doctorantes o incluso postdoctorantes, que tenemos muchos. El CERN, de alguna manera, fabrica un poco más de 4.000 doctorantes por año. Hay que tener en cuenta también este efecto. Y luego, los indirectos, el efecto de la formación tecnológica en la industria y en los sectores económicos, porque estamos hablando con actividades que tienen un nivel de riesgo muy elevado y el coste financiero no se le puede transmitir directamente a la industria, porque si no, ese riesgo tecnológico se convierte en riesgo económico para ellos, lo que hace que inmediatamente los costes se disparan. Claramente hace falta una máxima valoración de la inversión de estos grandes instrumentos. Obviamente la cooperación europea e internacional es muy importante, pero no puede en ningún caso reemplazar el esfuerzo nacional. Hace falta o ayuda claramente tener un mercado interno que sostenga la industria de altas tecnologías. Alemania, Francia, Italia tienen esa ventaja de tener un mercado porque están construyendo grandes instrumentos que les permite tener esa ventaja. Cuando un país no tiene ese mercado interno, claro, es mucho más difícil para la industria porque tienen que ir a competir en un mercado que no es el suyo, pero la industria española lo hace bien. Un reparto óptimo entre el esfuerzo nacional y el esfuerzo internacional, claramente eso es muy importante y conlleva la cuestión de la cantidad de físicos que están colaborando y también el hecho de que en muchos de esos grandes instrumentos es peligroso que el presupuesto de inversión vaya únicamente a cargo del Ministerio o de la Secretaría de Estado de I+D. En muchos de esos casos tiene que ir a cargo también de otros presupuestos del Estado para evitar que el presupuesto de esa institución colapse debido al coste de inversión de este tipo de grandes instrumentos. Aquí he terminado. Celebramos el 60 aniversario del CERN en España y antes de, si me permites un minuto más, me gustaría agradecer todos los esfuerzos de las autoridades españolas que nos han ayudado a lo largo de todos estos años a construir todos estos instrumentos que son, de nuevo lo digo, son instrumentos españoles. Lo único que pasa es que no están aquí, están en Ginebra y que permiten a muchos físicos, ingenieros, técnicos, alcanzar niveles de excelencia y no únicamente eso, sino también demostrarle al mundo entero que nuestras escuelas, nuestras universidades tienen realmente esa capacidad de formación y los españoles, nosotros que estamos allí en el CERN, no nos sentimos,
menos preparados que los alemanes o que los suizos o que los noruegos. Estamos trabajando con ellos y somos capaces de demostrar que todo ese sistema funciona perfectamente bien. Y claramente yo creo que es un orgullo para España estar en ese gran proyecto.